Bienvenidos a este primer Congreso Internacional Online, una mirada a la historiografía y a los archivos en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, organizado por el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esta Universidad de Málaga y con la colaboración de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Me toca a mí iniciar esta serie de ponencias que a lo largo de 2 días vamos a poder ofertar al numeroso alumnado que se ha matriculado en ellas, y mi ponencia va dirigida hacia los archivos municipales como una fuente inagotable de recursos. Debemos de decir que se encuadra dentro de un proyecto de innovación educativa, este Congreso Internacional, al igual que tres proyectos de innovación educativa anteriores que durante 6 años se han estado desarrollando, todos ellos vinculados al tema de inculcar, con la idea de inculcar la investigación tanto en los archivos, en los museos y en los centros de documentación y bibliotecas. Es, de alguna manera, establecer los métodos que el alumnado del grado de Historia debe de tener, debe de adquirir, las competencias que debe de adquirir para poder hacer un uso efectivo y coherente de las herramientas que hoy día los medios, la red, Internet, nos pueden llegar a ofrecer. En este caso vamos a centrarnos en lo que son los archivos municipales. Estos centros, los archivos municipales, se encuentran en la base del Sistema Español de Archivos. Será el Real Decreto de 1708 de 2011 el que lo establecerá. Como veis, es algo relativamente bastante reciente. Hay que decir que el Sistema Español de Archivos, ya previsto en el artículo 66 de la Ley 1685 de 25 de junio, la Ley de Patrimonio Histórico Español, comprende el conjunto de órganos, centros, sistemas y medios que mediante relaciones de cooperación y coordinación actúan conjuntamente con la finalidad de desarrollar los servicios archivísticos para facilitar el acceso de los ciudadanos a los archivos públicos en los términos establecidos en la normativa general. Dentro de este sistema de archivos nos vamos a encontrar con una estructura que de alguna manera vamos simplemente a reseñar aquí en términos muy generales. Es mucho más compleja de lo que os voy a mostrar, pero vamos a ver 3 grupos. Uno de ellos va a ser el correspondiente a los archivos nacionales. Como veis, los archivos los hemos puesto por orden cronológico de fundación, salvo el último. El primero en generarse, el archivo de la Corona de Aragón, que es un archivo que surge en 1180, está integrado dentro de este grupo de archivos nacionales. El Archivo General de Simancas, cuya fecha es 1549. El Archivo General de Indias, fundado en 1785. El Archivo General de la Administración, en 1858. Archivo Histórico Nacional, en 1866. El Archivo General de la Guerra Civil Española, en 1999, y por último, el más moderno de todos, es el Archivo Histórico de la Nobleza, creado en 2017 y que anteriormente conformaba lo que era la sección de nobleza del Archivo Histórico Nacional. Dada la importancia de los fondos que atesora, se optó por una ley de crear un nuevo archivo específico en la ciudad de Toledo. El siguiente grupo de archivos se corresponden con los denominados archivos regionales. En ellos tenemos el Archivo del Reino de Valencia, el Archivo del Reino de Galicia, el Archivo del Reino de Mallorca y las 2 reales chancillerías, la de Valladolid y la de Granada. Hay que decir que algunas de estos centros tienen dedicadas las competencias las correspondientes comunidades autónomas. Un tercer grupo lo constituyen los archivos históricos provinciales. Estos archivos, ubicados en todas las capitales de provincia, que son creados a partir de 1931, no todos. A lo largo de
de la segunda mitad del siglo XX se irá desarrollando la ley, sobre todo después de la Guerra Civil, y se irán configurando estos centros en los que además acogerán fundamentalmente la documentación de carácter judicial y la procedente de las distintas notarías y escribanías de las provincias. Dentro de estos archivos históricos provinciales hay también una especial característica, y es que determinados archivos se crean atendiendo a una orden, un decreto ministerial del 24 de julio de 1947 que va a permitir el establecer determinados archivos históricos locales en algunas localidades, como sería el caso de en 1954, Mahón en 1952, el archivo de Santiago de Compostela y el archivo de Antequera en 1970. Estos constituyen unos casos excepcionales y están actualmente en un limbo legal, puesto que ni dependen de lo que es la Administración General, la Administración del Estado, ni están tampoco reconocidos en la legislación en las administraciones autonómicas, aquellos casos, salvo el de Santiago de Compostela, que han quedado un poco sueltos, dispersos y que en la actualidad acogen una gran cantidad y una riqueza de patrimonio documental histórico realmente única. Los archivos municipales, como hemos dicho, son la base del sistema de la administración local. Posiblemente se traten de los archivos con una mayor homogeneidad en las series, lo que va a permitir establecer una serie de normas de carácter nacional en que permitan de alguna forma estructurar sus cuadros de organización de acuerdo a esta función. Todos los ayuntamientos funcionan a nivel nacional prácticamente iguales, todos generan las mismas series, todos generan las mismas tipologías documentales y por tanto son aplicables una serie de normas, de reglas para sus descripciones y a la vez facilitan esta homogeneidad, el acceso por parte de los investigadores a estas fuentes. Lo mismo un investigador que conozca estas estructuras, que son fáciles de aprender, como veremos un poco más adelante, lo mismo le da, sabe a dónde ir en Barcelona, en Sevilla, en Jerez o en cualquier otro lugar, puesto que libros de actas capitulares hay en todos los archivos, libros de registro de entrada y salida lo hay en todos, las series de autoridad supramunicipal que acoge lo que son los documentos de carácter real, reales cédulas, reales provisiones, reales órdenes, etcétera, etcétera, están al igual que las ordenanzas, padrones de habitantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos con una masa documental que es ideal para iniciar a los neófitos en la investigación. Es una herramienta clave a la hora de facilitar el acceso, promocionar de alguna manera que los alumnos se acerquen al conocimiento de la historia. Las universidades acogen gente no solamente de las capitales, sino también sobre todo muchas veces de la provincia. Estos alumnos que en su día realizan sus estudios en la universidad, cuando regresan a sus casas a realizar las prácticas, se encuentran en todas sus localidades con archivos municipales que conservan una sección histórica, donde pueden utilizarla para poder llegar a conocer mejor su entorno e investigar sobre esa historia local específica, que no es ni otra cosa que de alguna manera alentar esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de formar investigadores, porque de alguna manera al formarlo lo que conseguimos es lograr una sociedad mejor, lograr que los individuos de alguna manera adquieran criterios críticos y de alguna forma se preocupen en plan global por el conocimiento de la historia de la sociedad que nos rodea. Hay muchos archivos, como he dicho, tantos como localidades a nivel nacional, pero nos vamos a centrar en uno concreto, que es el Archivo Histórico Municipal de Antequera.
por una serie de circunstancias. Una de ellas es que, como hemos dicho antes, es un archivo que se acoge al decreto de 1947 que establece la creación de archivos históricos locales y se funda relativamente moderno, en 1970, es decir, hace 50 años. ¿Qué va a pasar? Pues muy simple. Este archivo, al crearse como un centro especial, va a acoger no solamente esa documentación de archivo municipal a la que hemos aludido antes, sino que además va a recopilar otra serie de documentos que lo van a convertir prácticamente casi en un centro único o modélico, dependen como ustedes quieran llamarlo. Hoy día el acceso a los archivos, como hemos dicho, es muy fácil, sobre todo atendiendo a que un gran número de estos centros ha apostado desde hace aproximadamente un par de décadas. No crean ustedes que hace tanto tiempo que se modernizan los archivos y se intentan hacer las descripciones y abrirlos a un público en general. Como digo, se inicia una serie de procesos de digitalización y de descripción atendiendo a esa homogeneidad que antes hemos hablado, lo que va a permitir mover grandes masas documentales en algunos casos, como puede ser el caso de Antequera, el caso del archivo de Jerez, de Málaga, de Sevilla, etcétera, etcétera, y de alguna manera ofrecerla al público a través de la red, lo que va a facilitar ese contacto, ese discurso entre archiveros, los profesionales y lo que son los investigadores, independientemente de la formación y preparación que puedan tener, también hay que decirlo, puesto que a través de la red es fácil consultar y acceder a esa documentación y no de manera física como se hacía. Dentro de ese contexto es el que establecemos este archivo municipal de Antequera. Es un centro que desde 1992 comenzó a microfilmar y posteriormente a digitalizar sus fondos, contando actualmente pues con algo más de 3 millones de imágenes, de las cuales 1.200.000 aproximadamente están disponibles en la red y actualmente se puede acceder a 720 y tantos mil. Semanalmente se va actualizando y estamos rozando ya los 750.000 registros de información que son de libre acceso. En este cuadro que tenemos aquí presentamos lo que es el fondo, los distintos fondos que constituyen este archivo, este curioso archivo, evidentemente encabezado por lo que es el fondo municipal, con documentación que arranca en 1410. El siguiente en importancia es el fondo de protocolos notariales, que se acoge a partir de la aplicación de ese decreto de fundación de 1970, por el cual establece que los protocolos del distrito notarial de Antequera pasen a este archivo que se crea. Hay un convenio con el Obispado de Málaga que ha permitido mantener también desde la década de los años 70 los fondos de las distintas parroquias de la ciudad, en total 6, con documentación desde el primer cuarto del siglo XVI en algunos casos. Hay un fondo de hermandad y cofradía, un fondo judicial, de justicia municipal, debemos aclarar. Hay un fondo importantísimo de archivos familiares, 20 tantos archivos compone este fondo, donde encontramos documentación desde muy principio del siglo XV. Y realmente excepcional. Se están recuperando estos archivos de distintas casas, de distintos grupos familiares que están acogiéndose en nuestro centro, en el Archivo Histórico Municipal de Antequera, con el fin de ser servidos a esa masa de investigadores. Existe una buena hemeroteca con prensa del siglo XIX y gran parte del XX, un archivo de la Real Colegiata, una antigua colegiata ubicada en esta ciudad, y un fondo de videoteca y filmoteca. La videoteca, estamos inmersos en un proyecto de descripción actualmente, en próximos meses se va a poder servir también este tipo de documentación. Hay un magnífico fondo fotográfico que de alguna manera, como veremos un poquito más adelante, va a mostrarnos lo que es las posibilidades de investigación que un fondo tan elemental, o posiblemente nos parezca tan elemental, puede ofrecer. Hay fondos de archivos de empresas y un fondo de la Cámara Agraria. Y como ustedes ven, es un centro bastante complejo que de alguna manera da una visión total no solamente de una ciudad, sino de un ámbito territorial mucho más amplio, que en este caso podemos denominar Tierra de Antequera. ¿Qué le pasa a los investigadores, sobre todo a los investigadores nobles,
nobles cuando en un momento determinado deciden acceder a un archivo histórico. Pues pasa lo que están ustedes viendo. La sensación que tienen estos investigadores es de entrar en un mundo oscuro, en un mundo donde todo está apagado, donde no se sabe cómo acceder, a quién tocar, a quién consultar para poder adentrarse dentro de este mundo de la investigación. Es la nada, es la oscuridad total. Pero dentro de esa oscuridad total, al fondo, siempre existe una ventana que cuando nos dirigimos hacia ella nos abre un mundo realmente excepcional, un mundo que jamás hubiésemos pensado. Un mundo evidentemente de papel y de pergamino, un mundo lleno de una información que está esperando, está deseando ser de alguna manera tocada, investigada, dada a conocer por esos investigadores que deben de acudir a los centros y que por desgracia cada vez viene menos. Ahí podemos encontrar cosas curiosas como este documento que he traído a colación, que es un pergamino del siglo XV, que es el contrato de compraventa de una casa en Granada, en el último cuarto del siglo XV, finales del siglo XV, de una mujer musulmana a un cristiano. Es un documento curiosísimo, ha estado expuesto en el Palacio de Carlos V en Granada hace unos años y se ha publicado sobre él, y son piezas que aparecen muchas veces de forma casual. En un archivo pueden encontrar testamentos, pueden encontrar una serie de documentos realmente excepcionales, como puede ser un privilegio rodajo, como este que vemos aquí, bellamente decorado, aparte de la riqueza de los contenidos de estos fondos, tenemos la belleza, decorativa que en muchos de los casos aparece. Estos documentos, aunque parezcan raros, podemos encontrarlos en un número muy importante de archivos. Recientemente, en la década de los años 90, se empezó a tener una preocupación por la conservación de los fondos fotográficos. Los archivos municipales en distintos puntos han hecho campañas para la recuperación de estos fondos. Nosotros, en el archivo, digo nosotros porque formo parte del Archivo Histórico Municipal de Antequera, hemos captado de numerosos profesionales que han dejado la era analógica para acogerse a la digital. Todos estos materiales se han recuperado a lo largo de varias décadas gracias a la generosidad de estos profesionales y que de alguna manera pues nos están dando una información de carácter único sobre hechos históricos, sobre urbanismo, sobre historia de la ciudad, sobre industrias que había. Ahí tenemos unas tenerías, una fábrica de harina, etcétera, etcétera. Otra de las fuentes que podemos encontrar en estos archivos municipales en términos generales son las planimetrías de la sección de obras, la sección de secretaría, etcétera, etcétera, que nos muestran estructuras imposibles, estructuras que en muchos casos, como las dos que os mostramos, una de un templo mitraico y la otra de un proyecto de catedral que jamás se llegó a realizar en Antequera, pero sí se realizó en la ciudad de Cádiz, curiosamente. También encontramos una serie de documentos que los investigadores, muchos de ellos, los más avesados, muchas veces requieren, que son los inventarios y los catálogos antiguos de los archivos. Sobre todo a partir tenemos dos fases importantes, una en el siglo XVIII, donde sistemáticamente se va a intentar inventariar, sobre todo a partir de mediados de la época de Fernando VI, sobre todo, lo que son los distintos archivos, tanto a nivel municipal como a nivel de protocolo y a nivel de archivos familiares. Y otro segundo periodo a principios del siglo XX, cuando de alguna manera se van a iniciar las primeras estructuras homogeneizadas de los archivos municipales. Estos registros nos dan las claves muchas veces de documentación que ya no se conserva, pero sí se conserva la descripción realizada en estos materiales, en estos documentos.
Aparte, podemos encontrar en el caso de nuestro archivo, del Archivo Municipal de Antequera, la colección de prensa a la que hemos aludido y, evidentemente, elementos de xilografía realmente excepcionales, como este sello acunado de cera roja, de un pergamino. Como él, se conservan en este centro un número bastante significativo y del que estos objetos son utilizados, son estudiados por determinados especialistas, dada la gran información, tanto heráldica como de otras características, que suele aportar a las investigaciones. Pero además nos encontramos cosas muy interesantes, porque dentro, por ejemplo, de protocolos notariales, nos hemos encontrado con la sorpresa de estos curiosos dibujos, dibujos infantiles que sin embargo están realizados en 1706 y que de alguna manera nos vienen a recordar esos dibujos picasianos imposibles. A lo mejor ha habido alguien que adivinó a Pablo Ruiz Picasso en un tiempo pasado. Toda esta masa documental, voy terminando ya, nos permite tener una visión muy amplia de una sociedad, nos permite elaborar investigaciones desde distintos puntos de vista. Dentro de lo que es el Archivo Municipal de Antequera, tenemos que decir que tenemos un portal, un portal donde se puede acceder a la información, que es el portal del Ayuntamiento de Antequera, y dentro de ese portal tenemos el acceso a una base de datos, un acceso digital público, que permite hacer búsquedas, que permite adentrarse dentro, permítanme la redundancia, del archivo histórico. Se pueden ver imágenes, se pueden ver prácticamente todo lo que tenemos hasta esta fecha. Semanalmente se van actualizando. Al igual que en nuestro centro, similares, debemos reseñar el Archivo Histórico Municipal de Barcelona, posiblemente uno de los centros pioneros a nivel nacional en este tipo de servicio a la ciudadanía, el Archivo Histórico de Sevilla, Municipal de Sevilla, el de Ávila, que paralelamente a nosotros optó por un sistema que está dando muy buenos resultados, o el Archivo Municipal de Málaga, por ejemplo. Aquí tenemos el Archivo Histórico Municipal de Antequera, ese acceso en la base de datos que permite la entrada. Es decir, actualmente no se investiga porque no se quiere. Las posibilidades que dan los medios los accesos a través de las redes nos permiten perfectamente acceder a ese mundo que al principio para muchos puede ser esa tiniebla, esa mancha negra que hemos puesto al principio en esta parte de esta ponencia. Por mi parte, termino esta comunicación. Espero haber por lo menos incentivado el uso de las distintas redes, de los distintos medios que las posibilidades de los archivos históricos proporcionan. Hay que decir también que muchos existen bibliotecas auxiliares, y en esas bibliotecas auxiliares encontramos unas riquísimas fuentes historiográficas de historiadores locales que a partir del siglo XVI van a hacer descripciones y van a realizar publicaciones vinculadas a los distintos municipios de España. En conjunto, los archivos municipales suponen la base fundamental, indispensable para iniciarse en el proceso de investigación. Muchos, posteriormente, se dedican exclusivamente a analizar y a trabajar dentro de estos espacios, dada la riqueza y las oportunidades que ofrecen. Muchísimas gracias.